Ok, muy bien. En honor al tiempo de la gente que ya se ha unido y a quienes agradecemos mucho por participar en esta, que es la primera del ciclo de charlas sobre la atrofia muscular espinal, que vamos a estar compartiendo durante el mes de agosto. Vamos a estar haciendo una charla por semana tocando distintos temas relacionados al manejo de pacientes con atrofia muscular espinal, empezando por lo que es la parte de fonoaudiología y de ilusión. Hablaremos de disfagia con la licenciada y en posteriores reuniones vamos a hablar de rehabilitación AME y vamos a hablar también de manejo respiratorio de pacientes con AME, así como en la última charla también estaremos compartiendo con el doctor Marco Casartegui las experiencias y los resultados tras el primer año de tratamiento de hoy ya más de 45 pacientes con Risdiplam en Paraguay, y vamos a ir viendo cómo evolucionaron los pacientes a partir de la medicación, cuáles fueron los resultados desde un punto de vista de un estricto análisis científico que nos permita tomar conclusiones relevantes con relación a la aplicación de este medicamento en pacientes con atrofia muscular espinal en distintos estadios de avance de la enfermedad. Bueno, primero voy a empezar un poquitito presentando a nuestra disertante, que es la licenciada Fernanda Urdapilleta. Lo mencioné bien, Fernanda, el apellido. Urdapilleta. Genial. La licenciada Fernanda es licenciada en fonoaudiología. Ella es especialista en motricidad orofacial, además de ser experta en disfagia orofaringea. Está preparada en este rubro, además de ser la fonoaudióloga que atiende a los pacientes con AME en el Hospital General Pediátrico Niño Acostaño del Paraguay. Y va a compartirnos un poquitito también las experiencias que tiene. Te agradezco mucho, Fernanda, por estar acá con nosotros. Y bueno, el micrófono es tuyo, señor. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir aquí con ustedes. Sinceramente, todo lo que hemos caminado en conjunto con todos nuestros pacientes con atrofia muscular espinal son experiencias que nos marcan como terapeutas, que marcan también, por supuesto, que a los padres. Y es justamente eso lo que vamos sembrando y lo que vamos buscando día tras día, ¿verdad? En las atenciones diarias que damos a nuestros pacientes con atrofia muscular espinal. Hoy, como lo mencionó el señor Marco, vamos a iniciar este ciclo de charlas organizada por la FAME. Y nada, empezamos con el título, que así como lo ven, habla sobre la importancia del manejo multidisciplinario en los pacientes con atrofia muscular espinal. Repito, me llamo María Fernanda Ordapilleta. Actualmente me encuentro desempeñando mis funciones en el Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, específicamente en el área de neurología. Y hoy vengo a presentarles el tema de disfagia en pacientes con atrofia muscular espinal. Siguiente. Considero importante hacerles saber que todo el material audiovisual que estaremos viendo en esta presentación cuenta con la autorización por escrito de los responsables encargados. Siguiente. Antes de empezar a hablar sobre lo que es la disfagia en pacientes con atrofia muscular espinal, debemos introducirnos todos juntos en lo que son las definiciones y el por qué se desarrolla la disfagia en nuestros pacientes con atrofia muscular espinal. No considero que vaya a ser demasiado útil que yo utilice mucho tecnicismo ahora mismo, siendo que lo que queremos justamente es adentrarnos en el tema, que ustedes como padres puedan conocer qué es lo que ocurre en su niño o ustedes adultos portadores de la atrofia muscular espinal puedan conocer exactamente de qué trata la disfagia, la tan mencionada disfagia, ¿verdad? Y dónde ocurre todo lo que se relaciona a los trastornos de la deglución.
Entonces, en la siguiente página vamos a poder ver que cuando hablamos de disfagia, ¿sí? Es muy importante que podamos ser conscientes de que estamos hablando de una alteración o de una lesión en lo que es conocido, en la estructura conocida como el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo es el encargado de funciones autónomas, ¿sí? Las funciones autónomas son frecuencia cardíaca, funciones gastrointestinales, funciones respiratorias y por supuesto que funciones deglutorias, ¿sí? El bulbo raquídeo es la estructura base para que todo lo que son o lo que refiere las funciones autónomas puedan tener un funcionamiento idóneo, el funcionamiento ideal, un funcionamiento fisiológico, ¿verdad? Entonces, en la atrofia muscular espinal sabemos que tenemos una afectación a nivel vulvar. Entonces, reiteramos, cuando hablamos de una afectación a nivel vulvar, estaremos hablando también de una afectación en lo que refiere las funciones respiratorias y las funciones de la deglución. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la deglución? Como podemos leer todos juntos, la deglución es un proceso complejo, ¿sí? El hecho de que vos, papá, yo, hagamos o realicemos la deglución, que básicamente es el proceso de tragar más de 2000 veces al día, tragando nuestra saliva, eso no implica que esta función vaya a ser una función simple, ¿sí? La deglución requiere del funcionamiento coordinado de muchas estructuras, iniciando desde el rostro, o mejor dicho, iniciando desde las funciones sensoriales, ¿sí? Empezamos viendo la comida, empezamos oliendo la comida y nuestro cuerpo empieza a reaccionar y a prepararse para lo que va a ser la función de la deglución, ¿sí? Nosotros olemos el alimento, vemos el alimento y las glándulas salivales empiezan a segregar saliva para prepararse para lo que va a ser la elaboración del alimento y que este alimento pase al estómago, ¿sí? Entonces, continuando, sabemos que la deglución es un proceso complejo que requiere de muchas activaciones musculares y estructurales, parcialmente voluntario, por medio del cual el alimento pasa desde la boca hacia el estómago, pasando por la faringe y el esófago y cuenta con 4 etapas, ¿sí? Las 4 etapas inician con la anticipatoria, que es la que acabo de mencionar, que refiere específicamente el momento en el que nosotros vemos el alimento, olemos el alimento y nuestro cuerpo empieza a prepararse para recibirlo. Posteriormente pasa a la fase oral, que es el momento en donde el alimento ingresa a la boca, se mezcla con la saliva, empezamos a masticar, la lengua se empieza a mover, el alimento empieza a tener la textura adecuada y la temperatura adecuada para pasar a la siguiente fase, que es la fase faríngea, ¿sí? La fase faríngea es básicamente, para entendernos, el momento en el alimento pasa por aquí, por la garganta, ¿sí? Y la parte esofágica, que es la parte final, que es el proceso ya en donde el alimento a través del esófago ya va camino al estómago. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño video en donde vamos a poder ver juntos exactamente esto que acabamos de mencionar. Aquí podemos ver, esta es la fase oral, así como les mencioné. Inicia el patrón masticatorio, la lengua empieza con movimientos, el bolo alimenticio empieza a tener la textura y la temperatura que nosotros necesitamos para pasar a la fase faríngea, en donde vemos la activación de muchísimas estructuras que después esto hace que el alimento pase a la fase esofágica, en donde concluye el alimento o el bolo alimenticio en el estómago, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, al conocer qué es la deglución, es importante también que como padres, cuidadores y también personal de salud, sepamos que la deglución puede presentar diferentes dificultades o diferentes alteraciones, ¿sí? Estas alteraciones pueden dividirse en 3 fases o en 3 etapas.
La primera, que es el desorden en la alimentación, que también hemos visto. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola, hola. Te escuchamos, Sí, Fernanda. sí te escucho. Te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, Se te escucha bien. genial. Si me permitís un ratito, por favor, todos aquellos que tienen su micrófono activado, si pueden desactivar, por favor, que hace eco en la presentación. Adelante, Fernanda, gracias. Perfecto. Entonces, volviendo al tema, ya conocemos lo que es la deglución, ¿sí? Entonces, conozcamos las distintas alteraciones que pueden presentarse en lo que es la función deglutoria. Entonces, el desorden de la alimentación, ¿cómo íbamos? Consiste en el rechazo o una falla en la competencia y en la efectividad del proceso de la alimentación, ¿sí? ¿Qué significa eso? O mejor dicho, ¿cómo lo ejemplificamos? Lo ejemplificamos en pacientes que presentan rechazo o aversión a los alimentos, ¿sí? Son pacientes que rechazan alimentarse por boca. Bueno, seguimos al siguiente. O mejor dicho, ¿por qué quiero poder explicarlo mejor este tema? El anterior, porfis. ¿Por qué tenemos una falla en la competencia y en la efectividad de la alimentación en el primer punto? Esta falla significa, o mejor dicho, tenemos una alteración en la competencia. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener una aversión o un rechazo en la alimentación, va a evolucionar, este desorden va a evolucionar en un trastorno más adelante en lo que sería la elaboración de este bolo, ¿sí? Por eso este desorden en la alimentación que hemos visto ya en pacientes con atrofia muscular espinal afecta directamente en esta competencia de la alimentación. Por eso muchos de estos pacientes, al estar con este desorden bastante aumentado, igual son portadores de alguna vía alternativa de alimentación. Porque al estar alterada la competencia, tenemos una alteración directa en la eficacia de la alimentación. ¿Por qué? Porque yo como profesional y yo como padre, al saber que mi niño o que mi paciente está rechazando alimentos, va a requerir un soporte o una vía, como dije, una vía que facilite este proceso de la alimentación. Muchos no le dan la importancia necesaria a este desorden. ¿Por qué? Porque no hay algo más grave, ¿sí? Porque básicamente porque no tiene disfagia, ¿sí? Que es básicamente porque no tiene disfagia, mucha gente no le da importancia al desorden en la alimentación. Pero hemos tenido muchísimos pacientes que por tener desorden en la alimentación se desencadenó en una desnutrición, ¿sí? Esta alteración es bastante relevante, al igual que las siguientes dos alteraciones que vamos a ver después, ¿verdad? O sea, ninguna deja de ser grave dentro de lo que es el manejo de los pacientes con atrofia muscular espinal, ¿sí? Posterior tenemos el trastorno deglutorio, que no es una disfagia como tal, pero tenemos una falla en la competencia, en la eficacia y la confortabilidad de la deglución. ¿Cómo podemos traducir eso? Tenemos pacientes que sí, que se alimentan por vía oral, pero ¿qué es lo que ocurre? Esto generalmente es común en pacientes con AME tipo 2, que son pacientes que se alimentan por boca, pero al estar con una afectación importante en lo que es la musculatura orofaringia, estos pacientes de igual forma tienen riesgo de desnutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienden a tener una hiperfunción de la musculatura por una disminución en la masa muscular, ¿sí? Estos son pacientes que vemos que al comer realizan bastantes compensaciones
en el proceso del tragado, ¿sí? En la fase oral de la deglución. Son pacientes que tienen o llevan bastante tiempo el alimento en la boca y tardan mucho para elaborar ese bolo. Y al tardar mucho para elaborar ese bolo, tenemos también un proceso nutritivo fuera de lo que es la fase nutritiva como tal, valga la redundancia. Yo no sé si me están entendiendo, estoy haciendo un trabalenguas, pero podemos decir, una alimentación que dura, una alimentación por boca, que dura más de 40, 45 minutos, ya no es una alimentación nutritiva, ¿sí? Y es eso lo que generalmente tenemos en los pacientes con atrofia muscular espinal del tipo 2, procesos alimenticios no nutritivos. ¿Por qué? Por un trastorno deglutorio. ¿Qué ocurre en el trastorno deglutorio? Una falla en la competencia, en la eficacia y en la confortabilidad de la deglución. ¿Por qué confortabilidad? Porque estos pacientes, al no desarrollar una alimentación funcional o normal, tienden a rechazar después el alimento por boca, porque a pesar de no broncoaspirar o a pesar de no tener disfagia, la alimentación deja de ser un proceso placentero, un proceso confortable. ¿Por qué? Porque tienen el alimento estacionado en la boca, porque les cuesta tragar, si bien no broncoaspiran, les cuesta tragar, es un proceso largo, es un proceso incómodo que estos pacientes a la larga terminan o desnutriéndose o rechazando el alimento por boca. Y como el último punto ya tenemos la disfagia, que básicamente consiste en el momento en el que pacientes, generalmente se da o se da en la mayoría de los casos de nuestros pacientes con atrofia muscular espinal del tipo 1, que ocurre el paciente al alimentarse por boca, parte del alimento va a vías aéreas, ¿sí? O lo que mejor conocemos como la broncoaspiración, ¿sí? El paciente come, o mejor dicho, se le introduce el alimento en la boca. Estos pacientes generalmente ya tienen la fase oral alterada, es decir, son pacientes que de por sí no van a poder elaborar el bolo alimenticio, ¿sí? Y tendrán importantísimas dificultades para pasar de fase oral, que dijimos que es el momento en el que el alimento se instala en la boca, a fase faríngea, que mencionamos que es el momento en el que el alimento pasa a lo que es el recorrido de la garganta, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrirá cuando el alimento con mucha dificultad pase a fase faríngea? Habrán broncoaspiraciones. Van a haber partículas de menor o de mayor volumen que vayan a ir directamente al pulmón. Y estos son los pacientes a los que nosotros por protocolo, ante sospecha de AME tipo 1, independientemente a que ya presente una alteración de la deglución, nosotros solicitamos una instalación de una vía alternativa de alimentación por precaución, siendo conscientes de la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente con atrofia muscular del tipo 1, automáticamente nosotros solicitamos la instalación de la vía alternativa de alimentación principal y sobre todo si el paciente obviamente no está con algún tratamiento farmacológico, ¿verdad? Porque, repito, todos nosotros tenemos ya una experiencia, estoy segura que todos los que estamos aquí reunidos tenemos una experiencia y conocemos sobre AME, ya sea por, en mi caso, por ser terapeuta, en el caso también de muchos aquí por ser responsables o cuidadores o padres y familiares. Sabemos, conocemos la evolución de la enfermedad, ¿sí? Conocemos cuál es el proceso que pasamos. Entonces nosotros, por precaución, por prevención y para ofrecerle al paciente principalmente calidad de vida, solicitamos la instalación de una vía alternativa de alimentación. Siguiente. Ah, Fernanda, ¿te puedo ceder Sí, el control de las diapositivas si es que te es más cómodo? claro que sí. Ahí lo tienes. Ahí está. Bueno,
Entonces, ya estuvimos hablando sobre lo que es la disfagia y la atrofia muscular espinal. Aquí podemos ver en la imagen derecha exactamente lo que está marcado en rojo sería la fase faríngea y parte de la fase esofágica, que es donde se presentan los mayores y principales riesgos que ya mencionamos de lo que es la disfagia en el paciente con atrofia muscular espinal, ¿sí? Cuando tenemos una disfagia en AME, podemos ver en las imágenes de la izquierda que estamos frente a una disfunción de las estructuras, que son los labios, la lengua, los dientes, los músculos y los huesos orofaciales, ¿sí? Al tener una hipotonía, porque es la característica principal, la característica clave de nuestros pacientes con atrofia muscular espinal, hablamos de que tendremos directamente una afectación en los labios. ¿Por qué? Porque no vamos a poder estar movilizando el paciente con AME, principalmente en su tipo 1. Va a tener dificultad para lo que es la activación de la musculatura de orbicular de labios, ¿sí? Que son los encargados de darle movimiento a los labios, los músculos que se localizan aquí y aquí, por encima y por debajo de los labios, ¿sí? Vamos a tener, por ende, una dificultad para cerrar la boca, vamos a tener, por ende, también una dificultad en el momento de retener el bolo alimenticio en la boca, ¿sí? Vamos a tener pacientes que intentando alimentarse vía oral, pero al tener una hipotonía pronunciada en este músculo orbicular de labios, van a ser pacientes que van a tener, van a escurrir o van a tener escurrimiento de la comida, ¿sí? Gran volumen de la comida que vamos a estarle proporcionando va a salir de la boca, por lo que vamos a tener que tener la consideración de que si yo le estoy dando a mi niño 50 ml de leche y al tener una disfunción en lo que es la musculatura de los labios y gran parte de esos 50 ml de leche va cayendo por boca, nosotros no podemos considerar que el niño se alimentó con 50 ml de leche. ¿Se entiende? Esa es la importancia, una de las tantas importancias de la musculatura orbicular de labios en lo que refiere a pacientes con trastornos de la deglución, ¿sí? Tenemos una disfunción de lo que es la lengua. Tenemos que saber que la lengua es fundamental para el momento de la elaboración del bolo alimenticio y para la propulsión del bolo a fase faríngea, o mejor dicho, para el proceso del tragado, ¿sí? Pacientes con atrofia muscular espinal, principalmente en su tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son las características principales que desde fonoaudiología tenemos en cuenta en el momento de la evaluación? Las fasciculaciones linguales, ¿sí? Tenemos fasciculaciones linguales características de nuestros pacientes con AME. A mayor fasciculación, mayor hipotonía, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica esa fasciculación a mí? Que tenemos una lengua con muchísimas dificultades para poder realizar los movimientos laterales, anteroposteriores y ascendentes y descendentes. Movimientos claves para el proceso de la alimentación, ¿sí? Vamos a tener una alteración en los dientes, vamos a tener obviamente una alteración en lo que es la musculatura orofacial y también vamos a tener una alteración en los huesos orofaciales. ¿Por qué tendríamos alteraciones en en la estructura ósea del rostro? Porque la masticación es un proceso o es el patrón que desarrollará a la larga nuestra estructura del maxilar inferior, ¿sí? Y también del maxilar superior. ¿Cuáles son el maxilar inferior y superior? Mandíbula y todo lo que es la altura del paladar, ¿sí? Nosotros, al no darle utilidad o al no tener la capacidad para desarrollar este patrón masticatorio, tendremos un retraso en el desarrollo de mi estructura del maxilar inferior y maxilar superior. Por eso es que vemos muchísimos pacientitos con AME que tienen mordida abierta, ¿sí? ¿Qué es la mordida abierta? Son nuestros pacientitos que al cerrar la boca es como que tienen anclado aquí en el fondo, en la altura
de los molares y queda siempre como un huequito en el medio, ¿sí? Son pacientes que al tratar de cerrarles la boca, nunca pueden cerrar del todo la boca. Siempre vamos a ver que tienen el huequito en el medio, ¿sí? Eso la mayoría de las veces es por una dificultad o un trastorno en el desarrollo de los huesos, ¿sí? Los huesos no se desarrollaron correctamente y entonces al no desarrollarse, al no expandirse, tenemos una alteración en la morfología, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que nosotros escuchamos en las atenciones con pacientes con atrofia muscular espinal? De verdad son las más frecuentes. La primera es, ¿mi paciente padece de AME porque tiene disfagia? La respuesta, como pueden ver abajo, es no, ¿sí? Es al revés. Mi paciente tiene disfagia porque tiene AME, ¿sí? Sepamos que la disfagia es un síntoma de la atrofia muscular espinal, ¿sí? No porque mi pacientito tenga disfagia, él va a desarrollar la atrofia muscular espinal. No, es completamente al revés. Mi paciente es disfágico porque es un signo, un síntoma, una característica de la atrofia muscular espinal, principalmente en sus presentaciones de tipo 1 y en ocasiones muy remotas del tipo 2. La segunda pregunta es, ¿todos los pacientes con AME tienen disfagia? La respuesta también es no, ¿sí? Así como estoy reiterando en varias ocasiones, la disfagia es una característica más precisa de la atrofia muscular espinal del tipo 1, muy poco frecuente en tipo 2, y desde mi experiencia personal, aún no he conocido ningún paciente con AME tipo 3 que tenga disfagia. No sé qué pasó. Y la tercera pregunta, ¿deben tener sonda de alimentación todos los pacientes con AME? No, no todos los pacientes con AME tendrán sonda de alimentación por respuesta a la segunda pregunta, que no todos los pacientes con AME tendrán disfagia. Más, como dije anteriormente, nosotros, el protocolo que llevamos es que todo paciente con atrofia muscular espinal del tipo 1 tendrá vía alternativa de alimentación o mayor conocido como sonda nasogástrica o a largo plazo la gastrostomía o botón gástrico. ¿Por qué? Por prevención, ¿sí? Entonces, fonoaudiología y atrofia muscular espinal. ¿Cuáles son las bases de nuestro trabajo desde la fonoaudiología? Ya hablamos sobre lo que es disfagia, sobre lo que es deglución, sobre lo que es disfagia, la disfagia como principal característica en AME tipo 1, pero ¿qué hace fonoaudiología ante la disfagia? ¿Sí? Nosotros tenemos un triángulo clave, un triángulo fundamental, un triángulo de soporte, ¿sí? En donde nosotros conocemos que ante atrofia muscular espinal estamos con hipotonía, tenemos una hipotonía bastante marcada, por ende tenemos una debilidad bastante marcada también en lo que es la fuerza de los músculos orofaringios, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar. ¿Qué es lo primero que ejecutamos? ¿Cuál es nuestro primer objetivo? El aumento de la fuerza muscular, ¿sí? Antes de continuar, tenemos que saber que estos objetivos nos trazamos una vez que tenemos la certeza como equipo de que el paciente ya inició tratamiento farmacológico, ¿sí? Porque como lo dije anteriormente, conocemos la evolución natural de la enfermedad y sabemos que necesitamos esta barrera que va a impedir que la enfermedad avance. Nosotros antes de poder ejecutar o de poder planificar un tratamiento fonoaudiológico, y no solamente fonoaudiológico, un tratamiento kinésico, nutricional, todo lo que conlleva el equipo multidisciplinario, tenemos que saber que necesitamos de nuestra barrera, esa barrera que impide que la enfermedad avance para que nosotros podamos tratar de
recuperar o mejorar lo que la enfermedad o la medicación, mejor dicho, nos permitió, o hasta dónde nos permitió, que hasta dónde permitió que la enfermedad avance, ¿verdad? Entonces, tenemos la certeza, sabemos que el paciente ya inició con tratamiento farmacológico y es allí donde nos trazamos los objetivos fonoaudiológicos, ¿sí? Entonces, la base de nuestro triángulo es el aumento de la fuerza muscular. Yo no puedo pretender que mi paciente vaya adquiriendo más pautas sin antes yo ofrecerle las herramientas a las estructuras para que éstas vayan adquiriendo mayor fuerza, ¿sí? A mayor fuerza, mayor rango de movimiento, ¿sí? Yo necesito rango de movimiento para que todos mis objetivos o la punta de mi pirámide pueda ser alcanzada, ¿sí? No puedo pretender que mi paciente tenga un buen manejo de secreciones si es que yo no logro un mayor rango de movimiento de la lengua, ¿sí? No puedo pretender que mi paciente degluta o trague sus secreciones si es que yo no le ofrezco o no le doy a la musculatura supra e infraoidea mayor fuerza para poder ejecutar el movimiento deglutorio, o mejor dicho, la basculación laringea, para que estas secreciones sean manejadas, ¿sí? De forma correcta, de forma segura. Entonces, una vez que yo tengo un aumento de la fuerza y una adquisición del rango o mayor rango de movimiento, yo no sé si se le escucha a mi perrita que está llorando, si me pueden decir. No, ¿No se le escucha? aparentemente sufre disfagia tu perrito. Ok. Tiene una lesión de cuerdas vocales. Mentira. Seguimos. Entonces, a mayor fuerza, mayor rango de movimiento. A mayor rango de movimiento, yo puedo hablar de o puedo trazarme como objetivo el control de secreciones. ¿Por qué control de secreciones y no alimentación por boca? Porque el control de secreciones es primordial en mis pacientes con atrofia muscular espinal del tipo 1. Porque como sabemos, por lo general nuestros AME tipo 1, la disfagia empieza en el manejo de la saliva. Nosotros podemos hablar de que tenemos un paciente disfágico ya, sin tocarle incluso cuando este paciente no puede manejar su saliva, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la certeza de que mi paciente tiene un control de secreciones, que este paciente puede manejar su saliva, que al mover un poco el catarrito, al mover el moquito, este paciente pueda tragar, pueda manejar de forma oportuna, es recién ahí cuando yo puedo salir de mi triángulo base, ¿sí? Este es mi triángulo base. Cuando yo consigo el control de secreciones en relación a los dos puntos anteriores, recién allí aspiro o puedo objetivizarme a salir de mi triángulo, ¿sí? Cuando hablo de salir de mi triángulo, estoy hablando ya, por supuesto, de ingestas terapéuticas y demás que estaremos viendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un caso. Por ejemplo, uno de los ejercicios que realizamos con nuestros pacientitos. No me reproduce, don Marco. Yo no sé si es que vos podés... Sí. Bueno. ¿Será que podés poner de vuelta, don Marco? Aquí podemos ver que estamos trabajando directamente con la lengua, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? En este ejercicio en específico, realizamos punto de presión, ¿sí? En ápice, tercio medio y posterior. ¿Qué es lo que podemos visualizar exactamente aquí en este video? Una activación de una cadena muscular espectacular, ¿sí? Podemos ver
activación de orbicular de labios, podemos ver activación de mentoniano. Al ejecutar la presión en la lengua podemos ver activación de todo lo que es la musculatura de la lengua, transversales, ápice de la lengua, y concluye como con una deglución. ¿Sí? Al finalizar el ejercicio, vemos qué hace la paciente deglute su saliva. El siguiente video, por favor. Con esta paciente en específico, logramos nuestro triángulo, ¿sí? El triángulo que vimos anteriormente. Es una paciente a la que pudimos, obviamente, y por supuesto, estaría de más decir, con tratamiento farmacológico en conjunto, pudimos conseguir mayor fuerza, pudimos conseguir rango de movimiento y control total de las secreciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ella? Ingestas terapéuticas, ¿sí? ¿Por qué ingestas terapéuticas? ¿Por qué lleva ese nombre? Porque la paciente solamente con fonoaudiología realiza esto. La paciente no realiza esto en su casa. La paciente, la mamá sabe que no puede hacer esto en la casa. Esto es un recurso terapéutico, ¿sí? Podemos ver que la paciente, como en el video anterior, activa una cadena muscular interesantísima, todo lo que es la musculatura encargada de la deglución. Podemos ver una protusión lingual. Podemos ver también el orbicular, cómo se activa. Y vemos la deglución, ¿sí? Considero también importante poder mencionar que las ingestas terapéuticas, y no me voy a cansar de decirlo y lo voy a repetir todo el tiempo que pueda, no es para todos los pacientes. No todos los pacientes podrán realizar este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Creo que hay alguien que está viendo dibujitos. ¿Por qué? Porque yo, al ofertarle al paciente un estímulo gustativo, por supuesto que voy a estar generando un aumento de la segregación de la saliva. Por eso el triángulo anterior de el ápice de nuestro triángulo, que es el control de secreciones. Tengo que tener la certeza de que el paciente maneja a la perfección su saliva para yo ofertarle un estímulo gustativo, ¿sí? A estímulo gustativo yo sé por fisiología que las glándulas salivales van a estar segregando más saliva. Si yo oferto un estímulo gustativo a un paciente que no tiene un buen control de secreciones, voy a estar ahogándole prácticamente en saliva. Mi paciente tiene que manejar, el niño tiene que manejar a la perfección para yo poder ofertarle. En algunos casos, en conjunto con fisioterapia respiratoria, hemos usado el recurso gustativo para ver si hay alguna mínima activación de ciertos músculos o de la lengua, ¿sí? Pero no ha sido más que mínimo, ni comparar con lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿sí? Una vez que nosotros nos percatamos que incluso con estímulo gustativo no hay ningún tipo de activación muscular, se suspende, ¿sí? Pero de la forma que acabamos de ver ahora de esta paciente, son solamente pacientes que tienen un control ideal de saliva, ¿sí? En el siguiente video tenemos una paciente también que está en seguimiento con nosotros. Aquí podemos verla a ella antes de empezar el tratamiento fonoaudiológico.
Vemos que ahí expulsa saliva por la dificultad del manejo de la misma, por supuesto. Aquí ya podemos verle a la mami que ya está haciendo la terapia fonoaudiológica con ella, porque como terapeutas nosotros tenemos la obligación de no solamente ofrecerle a ustedes conocimiento sobre lo que ocurre con sus niños, sino también ofrecerles a ustedes las herramientas para que ustedes puedan potenciar lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Fonoaudiología y fisioterapia es algo de todos los días. El paciente se tiene que hacer todos los días. Entonces nosotros ofrecemos y enseñamos al responsable, al cuidador, a la mamá, al papá, a la tía, al hermano, algunos ejercicios que el padre, el cuidador, etcétera, va a poder realizarlo con su niño, con su paciente, ¿sí? Principalmente son ejercicios de activación o como elegimos la base de nuestra pirámide, aumento de la fuerza, aumento de rango de movimientos. Por supuesto que habrán ciertos ejercicios que no va a poder ejecutar el familiar porque son ejercicios un poco más complejos que estará realizando el terapeuta, pero todo lo que yo le pueda ofrecer al responsable del paciente para potenciar la terapia, lo voy a ofrecer, lo debemos ofrecer como terapeutas. Aquí, ya en el siguiente video, vemos a la misma paciente. Hoy la paciente tiene 4 años. Podemos ver incluso que está con válvula fonatoria. O sea, a nuestra paciente le ponemos su válvula fonatoria y está cantando todo el día. Está bailando. En el siguiente video también vamos a ver a la misma paciente de vuelta haciendo su terapia fonoaudiológica con mamá. Podemos ver que está en una posición semi-sentada. Como pueden recordar en los dos videos anteriores, antes del tratamiento fonoaudiológico, la paciente en la posición semisentada igual tenía o igual presentaba cialorrea. La paciente de por sí no podía deglutir el volumen de saliva que estaba produciendo, entonces, ¿qué es lo que hacía? Escupía, ¿sí? Ahora tenemos a la misma paciente, más de 3 años después, donde la vemos en la misma posición, con un manejo de secreciones, ¿sí? La paciente no babea en posición semisentada. Y tenemos otro caso. Este es un ejemplo de otros videos cuando desde fonoaudiología estamos realizando los ejercicios de activación de la musculatura orofacial, ¿sí? Esta es una paciente que, como pueden ver, también tiene un buen manejo de secreciones, tiene movimientos linguales completamente adaptados posterior a la terapia. Lastimosamente no se escucha, pero ella aquí está recontra conversando con nosotros. Y aquí podemos ver que la paciente tiene succión, ¿sí? Una succión débil, cierto, muy débil, pero presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca también a nosotros? Potenciar esa succión. Sacamos el chupete y la paciente empieza con todo lo que son la cadena muscular, auricular de labios, lengua, elevación de ápice, incluso está fonando, ¿qué significa? Está hablando, se escucha una voz limpia, una voz suave, clara. Aquí en el siguiente video, ella está articulando, está fonando y articulando, está diciendo ba, 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 ba.
Va. Pero ¿qué es lo que nosotros estuvimos haciendo antes? Estuvimos trabajando, por supuesto. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos estimulando a través de lo sensorial, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros ejecutamos esta activación? Al nosotros generar en este paciente una molestia, le obligamos al paciente a tratar de cesar esa molestia que nosotros mismos ejercimos en ella, ¿sí? Ustedes, si se tocan ahora mismo las encías con los dedos, van a sentir un cosquilleo. ¿Cómo ustedes van a disminuir esa molestia? Sí o sí van a mover sus labios. Y es como que se van a rascar con sus propios labios, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el ejercicio que hacemos en el paladar. Lo mismo, no hace falta ni siquiera que lo prueben con sus dedos. Pueden probarlo con su lengua. La punta de la lengua, como masajeen su paladar, con la punta de la lengua. Tienen dos opciones. O les da cosquillas o les pica. O de tercera opción tenemos un trastorno ahí de la sensorialidad si es que no sienten nada, ¿verdad? Lo normal es que sientan una picazón o un cosquilleo. Entonces, yo realizo ese movimiento de la punta de mi lengua o con la punta de mi lengua en el paladar. ¿Qué yo voy a hacer? Con mi propia lengua otra vez me voy a rascar, ¿sí? Ustedes van a probar y ustedes mismos otra vez la molestia van a querer cesar y se van a rascar otra vez con su lengua. Entonces, eso es lo que yo hago con la paciente, lo que hacemos con la paciente, ¿sí? Le ofertamos una molestia en la cavidad oral al punto de que ella, por necesidad, trate o realice la activación de los músculos para cesar esa molestia. ¿Será que no podemos volver a poner ese video, don Marco? Ahí pudimos ver cómo sacó la lengüita. Por supuesto que pone cara de molestia porque le molesta. Ese es el objetivo. Ahí saca la lengua. Intenta rascarse. Eleva la lengua. Hacemos lo mismo en el paladar. ¿Y qué pasa automáticamente? Traga. Estimulamos el paladar y la paciente se rascó y tragó. Seguimos. Aquí tenemos otro caso. A partir del video del... Ahí está. Como les dije, ingestas terapéuticas, paciente con control total de secreciones en cavidad oral, sin riesgo aparente de broncoaspiración de secreciones. Es ahí donde nosotros iniciamos ya este trabajo. Salimos de nuestro triángulo, ¿sí? Vemos pérdida anterior del alimento, sí, porque la paciente no sabía en ese entonces comer con cuchara. La función de la alimentación por boca no era algo habitual para ella como por lo que lo es para nosotros. Entonces era todo un proceso de que ella vuelva a aprender a hacer eso. ¿Qué es lo que nosotros también hacemos? Muy importante. Cuando hacemos las ingestas terapéuticas, sí o sí le pedimos al paciente que hable o estimulamos el poder escuchar su voz. ¿Por qué nosotros necesitamos escuchar su voz? Si bien yo tengo mi estetoscopio, le oculto en altura cervical, escucho si quedan residuos, igual para mí es fundamental escuchar la voz para saber si no hay algún residuo en la altura en donde se encuentran las cuerdas vocales,
¿sí? Si es que el paciente al alimentarse, coincidentemente al alimentarse, queda con una voz húmeda, como con una voz mojada, como eso a mí me está dando un indicio de que la comida se está quedando, se está instalando en zonas que son de riesgo, ¿sí? En estructuras o en alturas de valéculas, recesos piriformes, que son de riesgo. ¿De riesgo por qué? Porque están ahí, alrededor de las cuerdas vocales. Y si ese restito penetra el espacio entre las cuerdas vocales, tenemos una bronco, una microaspiración, ¿sí? Entonces, pacientes con ingestas terapéuticas, uno de nuestros recursos de la efectividad de la ingesta es escuchar la calidad vocal posterior al tragado del alimento, ¿sí? Eso es un dato que les doy para que tengan en cuenta a la hora de observarle a sus pacientitos, a sus niños, ¿sí? Aquí tenemos a la misma paciente con succión. Esta prueba de succión ya se hizo aproximadamente 1 o 2 meses después de haber realizado esta primera, que fue la de la cucharita, la de la anterior que vimos. Y como pueden ver, ya no presenta pérdida anterior del alimento, es decir, el alimento ya no se escurre de la boca, como en el primer video. ¿Por qué? Porque la paciente, a través de estas ingestas terapéuticas, eh, volvió a adquirir la habilidad, ¿sí? Y ahí podemos escuchar, no podemos escuchar, pero podemos ver que la paciente está diciendo papá, mamá, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos, escuchar la calidad vocal. Y aquí tenemos otra paciente, también con ingestas terapéuticas. Recordemos, recalquemos que las ingestas terapéuticas, como el propio nombre lo dice, son ingestas que se hacen en compañía del profesional. No en compañía, sino en, con autorización del profesional. Y acá le estamos conversando a la paciente para que ella converse también con nosotros. Siempre con supervisión. Y el siguiente video, que es nuestra misma pacientita cantando la famosa canción, parte de cultura general, La Vaca Lola. Y también esto nosotros lo utilizamos como recurso terapéutico, ¿verdad? Que ellos hablen, no solamente para escuchar la calidad vocal, sino estimular, en el caso de ella en específico, que cante, que le gusta, le encanta cantar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos que ella haga al cantar? Todo lo que son los puntos de articulación para poder pronunciar esas palabras, ¿sí? Porque sí, si bien somos fonoaudiólogos especialistas en disfagia, seguimos siendo fonoaudiólogos, ¿verdad? Entonces, estimulamos el punto y modo de articulación y por supuesto que a medida de mayor movimiento lingual, mayor calidad de movimiento de esta lengua para poder propulsar el bolo alimenticio, ¿verdad? Recordemos que necesitamos que esta lengua sea 100% funcional para que nosotros podamos salir de nuestro triángulo, ¿sí? Y pasar a lo que son las ingestas terapéuticas. Y bueno, terminando, ya tenemos una conclusión bastante larga, pero les resumo, ¿sí? Y nuestra conclusión nos habla de que las evaluaciones, una de las evaluaciones más importantes en la AME es el análisis de la capacidad para tragar, ¿sí? La dificultad para tragar se conoce como disfagia, así como lo estuvimos hablando, que la disfagia es el riesgo de inhalar alimentos o bebidas que vayan directamente al pulmón y por ende que causen infecciones respiratorias.
Si ante las evaluaciones se constatan problemas para tragar de manera segura, nuestros pacientes, así como ya les mencionamos, específicamente en sus casos del tipo 1, conociendo la evolución de la enfermedad, son pacientes a los que vamos a solicitar una vía alternativa de alimentación, ¿sí? Otro problema es la progresiva rigidez de los músculos de la mandíbula. Por eso nosotros trabajamos todo lo que es la musculatura orofacial. Todos aquellos papás que trabajan conmigo en el hospital saben que lo que nosotros, lo primero de la manera que empezamos es musculatura de la laringe, suprainfraoidea, el rostro y lo último es la cavidad oral, ¿sí? Nosotros le damos bastante énfasis a todo lo que es la musculatura orofacial. ¿Por qué? Porque por característica natural de la enfermedad sabemos que tendremos con el correr del tiempo una rigidez en lo que, en lo que es la musculatura de la mandíbula, ¿sí? Entonces, por eso también como dato, muchos de nuestros pacientitos con atrofia muscular espinal del tipo 1 que están con alguna vía alternativa de alimentación, generalmente tienen o les tarda muchísimo el proceso del brote dentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el brote dentario se da cuando el paciente, o en este caso, por ejemplo, para ejemplificar, el bebé empieza la alimentación complementaria, ¿sí? ¿Qué es la alimentación complementaria? Cuando empieza a combinar la leche con comida, puré de papa, de zapallo, algún puré de frutas, lo que sea. Entonces, naturalmente, los dientes empiezan a brotar por ese proceso, ¿sí? Por el patrón masticatorio. Entonces, ¿qué es lo que generalmente vemos en nuestros pacientes con AME? Que los dientes tardan mucho en brotar, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de la masticación. Entonces nosotros también tratamos de ayudar a través de eso. Con los ejercicios, si bien nuestros pacientes no comen, no mastican en ese momento, ¿verdad? Nosotros a través de los ejercicios tratamos también de estimular el brote dentario, ¿sí? Y otra cosa bastante importante, en pacientes del tipo 1 con, con la condición ya bastante avanzada, nosotros desde el hospital no sugerimos un estudio objetivo de la deglución, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clínica a mí me va a indicar si mi paciente está preparado o necesariamente le expongo a un estudio objetivo de la deglución. Cuando hablamos de un estudio objetivo de la deglución, hablamos o de un esofagograma, que es el elemento que nosotros tenemos a mano en el hospital, o la videodeglución, ¿sí? Pero es algo que nosotros manejamos. ¿Por qué? No digo, en otros lugares seguramente sí se hace, pero nosotros no lo hacemos porque si yo con mi clínica me percato, me doy cuenta, tengo la capacidad y la experiencia de notar que mi paciente tiene un mal manejo de secreciones, que mi paciente no mueve la lengua, que mi niño no abre, no cierra la boca, innecesariamente le voy a estar exponiendo a un estudio en donde le van a poner un alimento en la boca que él va a tener que tragar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clínica a mí me va a indicar que mi paciente ya broncoaspira, que mi paciente tiene disfagia. Entonces yo como terapeuta, al yo darme cuenta de estas características clínicas de mi paciente, yo le hago pasar de largo ese momento en donde le van a poner comida en la boca e indefectiblemente va a broncoaspirar y directamente solicitamos ya la instalación de la vía alternativa de alimentación, ¿sí? Los estudios objetivos de la deglución, Dios mediante, se darán más adelante ya con un tratamiento farmacológico y un tratamiento de rehabilitación que se estará dando de manera continua, ¿verdad? Pero en el momento del diagnóstico, nosotros no solicitamos estudios objetivos de la deglución en caso de que tengamos un paciente ya con la enfermedad avanzada, ¿sí? Entonces, ya sabemos que una de las evaluaciones fundamentales es la evaluación por fonoaudiología. Tenemos que saber cómo se encuentra la capacidad deglutoria de nuestro paciente. Tenemos que conocer la condición en la que se encuentra la musculatura, ¿sí? Para a partir de eso poder trabajar, poder trazarnos nuestros objetivos terapéuticos, poder aspirar a lograr los objetivos de nuestro triángulo, ¿verdad? Y por qué no
así como los estamos viendo hoy día nosotros en el hospital, poder tener casos de nuestros pacientes que ya están iniciando las ingestas terapéuticas. Entonces, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Estoy abierta a las preguntas. Y siempre concluimos con esta frase, siempre yo concluyo con esta frase que me gusta muchísimo, que dice que yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo y juntos hacemos grandes cosas. Entonces, para mí es un honor haber compartido con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación. eh, Agradezco mucho también a Dios darme la oportunidad de conocerles, de conocer a cada uno. Ojalá pueda conocerle a más, podamos conocernos todos, podamos hacer grandes cosas juntos, que para eso estamos, ¿verdad? Todos somos un equipo, todos queremos lo mismo y nuestra meta, nuestro objetivo es siempre ofrecerle a nuestros niños más de lo que podemos, más de lo que podemos. Estamos para eso y siempre tratar de innovar, siempre tratar de conocer más, de investigar más para poder hacer, como dice la frase, juntos grandes cosas. Muchas gracias y estoy aquí para las preguntas. Genial, muchísimas gracias Fernanda por la presentación, muy bueno, ojalá haya servido para darnos un pantallazo, gracias por hacerlo un poquito más accesible para que aquellos que no somos especialistas en todo eso que tú eres, podamos entenderlo. Así que bueno, o sea, quisiera habilitar, voy a dejar de compartir un poquito la diapositiva para poder verle a las personas y ver si es que podemos habilitar un poquitito las preguntas. Les pediría por favor que vayan levantando la mano. Entonces a partir de ahí voy a ir dando paso a las preguntas. Veo que Cristian levantaste la mano, así que te cedo la palabra, Cristian. Activa nomás tu micrófono y adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Qué tal, señor Cristian? Hola, licenciada, ¿qué tal? Soy el papá de Lalito. Sí, Te quería preguntar nomás la parte que dijiste que cuando el alimento cuando se están alimentando, si pasa de 40 minutos ya no es nutritivo, dijiste. sí, Esa parte será que no puedes explicar otra vez, si es que se puede, porque claro, no presté atención bien a esa parte y me interesó. claro. Muchas Bueno, gracias. sí, sí, te comento, señor Cristian. Esto se da tanto en pacientes con atrofia muscular espinal como en pacientes con otras características o con otras condiciones, ¿sí? ¿Por qué la alimentación deja de ser nutritiva pasada los 40 minutos aproximadamente? Porque si mi paciente está tardando, se está demorando ese tiempo para alimentarse, indefectiblemente estamos ante una dificultad, ¿sí? En el caso de la AME, podemos hablar de que la dificultad efectivamente se dé a la debilidad muscular, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros nos sentamos a alimentarnos y algunos más que otros o menos que otros comen todo en 10 minutos, comen en 20 minutos y muy pocos casos en 30, ¿verdad? Yo seguramente como todo en 8 minutos, ¿verdad? Em, pero cuando tenemos un tiempo muy prolongado en la AME, me indica que mi paciente está con dificultades para tragar, ¿sí? Más en casos de pacientes que ya están con baja masa o con masa muscular baja, ¿sí? Con índice de masa muscular baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que mis músculos se puedan activar de manera efectiva, yo tengo que tener una masa muscular adecuada, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué ocurre con estos pacientes? Instalan por mucho tiempo o les toma mucho tiempo elaborar el bolo alimenticio, ¿sí? Hay dificultad para el movimiento de la lengua, la lengua no está logrando en conjunto con la saliva de tener la temperatura y la textura adecuada para que este bolo se vaya preparando para lo que es la fase faríngea, así como lo expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente tarda,
¿sí? Y si yo tengo un paciente que está haciendo una hiperfunción muscular, tenemos dos factores ahí que me están indicando que podríamos a la larga estar frente a una posible desnutrición. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que tarda en comer y tarda en comer. ¿Por qué? Porque está haciendo muchas compensaciones y mucho sobreesfuerzo muscular, ¿sí? Como dije, son pacientes que están haciendo este movimiento constantemente para tragar. Tenemos esos mismos pacientes por el sobreesfuerzo muscular, además de tratar de tragar, están quemando las calorías antes de recibirlas, ¿sí? Porque por la baja masa muscular, por ende, por la debilidad muscular que tienen, característica también de la condición, ¿sí? Entonces van a ser pacientes que, además de estar tardando, a la medida que están comiendo, ya están quemando otra vez esas calorías. ¿Sí? Esto suele ser bastante característico en pacientes con AME tipo 2, ¿sí? AME tipo 2 que están con dificultad para subir de peso, por ende dificultad para mayor adquisición de índice de masa muscular, entonces dificultad para tragar por debilidad muscular que al sobreesfuerzo me va a llevar a pérdida de calorías antes incluso de que este alimento pueda ser tragado, ¿sí? No sé si respondí en algo, Cristian. Y muchísimas gracias. Ahora sí, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Vale. Vale. Genial, genial. Veo acá que Miriam tiene una pregunta, la voy a ir leyendo. Dice, quiero saber si con un paciente con traqueotomía puede llegar a deglutir o alimentarse por vía oral. Ya. Mira, Miriam, ¿verdad? A ver. Sí, Miriam. Sí, Miriam. Bueno, te comento, Miriam. La traqueostomía es una estructura o un cuerpo extraño instalado en la altura de la laringe, ¿sí? ¿Qué ocurre? Al tener un cuerpo extraño y al tener atrofia muscular espinal, que ya sabemos, hipotonía, debilidad, etcétera, etcétera, nosotros con la traqueostomía le estamos agregando un peso adicional para que ese movimiento de la laringe pueda ser efectuado de forma apropiada, completa, segura y efectiva, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces con nuestros pacientes con AME? Tienen una estructura laringea más baja, ¿sí? Es decir, aquí el cuello, en el caso de los varones, la manzanita, la altura de la manzanita en donde se ve, nosotras las mujeres también tenemos, pero en los varones es más visible. ¿Sí? Todo eso está mucho más abajo en el paciente con AME. ¿Por qué? Por la traqueostomía. De por sí, la laxitud o la debilidad del músculo de la zona va a hacer que esa estructura esté más baja. Le agregamos una traqueostomía, esa estructura va a bajar más de lo que de por sí va a estar baja, ¿sí? Nosotros al tener una estructura baja con traqueostomía, vamos a tener también mayores riesgos de broncoaspiración, ¿sí? Hay mayores riesgos de broncoaspiración con un paciente con traqueostomía. Desde mi experiencia hoy, te estoy hablando de mí, de Fernanda, aquí en el Acostañú, todavía no hemos tenido algún paciente con traqueostomía que se haya alimentado por boca. Sí, todavía. ¿Por qué? Porque por lo general son pacientes que, como les dije y les recuerdo el triangulito, todavía o no están logrando al 100% el manejo total de secreciones o en otro caso están con un soporte respiratorio, traqueostomía no, respirador, tanto en traqueostomía o tipo BNI, y estos aparatos también dificultan el proceso de la deglución, ¿sí? Un respirador dificulta la basculación laríngea, que es el tragado. La mayoría de nuestros pacientes portadores de traqueostomía son dependientes aún de una ventilación mecánica, ¿sí? Por lo que también allí se dificulta el proceso de la deglución, el proceso del tragado y del manejo de secreciones. Son pacientes que en su mayoría tienen mucha cialorrea, mucho babeo, ¿sí? Yo no sé cuál es tu caso, Miriam,
no sé quién es tu bebé, no sé si lo conozco, pero nuestros pacientes, en su mayoría con traqueostomía, aún ninguno se está alimentando por boca. Genial, genial. Gracias, Fernanda. Perfecto. Cualquier otra duda, avisar nomás o levanten la mano si quieren preguntarle directamente a la licenciada. Yo tengo una pregunta, Fernanda, ya que estoy aquí. A ver, ya que mencionamos la alimentación con traqueostomía y de la dependencia de una ventilación para la respiración. En el caso de lo que hoy se está estilando más con los tratamientos existentes hoy, se está un poquito ya previniendo llegar a la traqueostomía, optando por la ventilación no invasiva. Sí. Desde la ventilación no invasiva, esta también hace algún tipo de limitación con relación a lo que es la deglución y la alimentación. Creo, don Marco, que eso depende mucho de cada paciente, ¿sí? De cada caso. Porque tenemos pacientes que son portadores de un soporte ventilatorio tipo BNI, ¿sí? Nasal, mascarilla nasal, y otros que son las de tipo canulita, ¿verdad? Todo, la presión del aire o la presión de la ventilación tiene mucha relación también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como te digo, don Marco, y como les estuve diciendo, están luchando contra la debilidad característica de la condición, más, en este caso del BNI, la presión positiva constante que están recibiendo, ¿sí? Esta presión positiva, dependiendo de la configuración, ¿verdad? También va a estar impidiendo esta basculación laríngea, ¿sí? Como te digo, depende de cada caso es distinto, pero conociendo un poquitito el funcionamiento de la máquina, conociendo un poquitito también, o conociendo en realidad la característica de la AME, también presentarían dificultades estos pacientes que tienen BNI 24/7, ¿verdad? Por eso también hay que ver también ahí, don Marco, el hecho de que este propio BNI genera aumento de secreciones. Quizás el paciente de por sí, sin esa BNI, va a tener la capacidad para tragar, va a manejar secreciones, pero nosotros necesitamos de esa BNI, ¿sí? Entonces, esa BNI va a generar un aumento de secreciones que el paciente va a tener dificultades para manejar esa secreción. Entonces, como mencionamos, al tener dificultad para el manejo de secreciones propias, no podemos salir de nuestro triángulo y aspirar a que el paciente pueda hacer ingestas terapéuticas. No sé si me estoy explicando. Ahí está. Sí, señora, fuerte y claro. Genial, genial, genial. A ver. Hay otras preguntas también. Arranco con la pregunta de Fernando, que consulta con relación a los pacientes con AME tipo 3 y la disfagia en pacientes con AME tipo 3, a ver si es que le podés volver a hablar de eso. Sí, Fernando. Voy a leerle. ¿Y la disfagia qué problema tiene con los pacientes de AME tipo 3? Bueno, nosotros en el hospital todavía no hemos conocido a un paciente AME tipo 3 que tenga disfagia, ¿sí? Según la tabla y todos, la tabla de características de pacientes con AME y toda la literatura de por sí nos habla de que la disfagia no es una característica frecuente en los pacientes con AME tipo 3. Casi no hay. Y como te digo y te repito, Fernando, nosotros en el Acostañú no hemos conocido pacientes con AME tipo 3 que tengan disfagia y tampoco siquiera que tengan algún trastorno de la deglución. Como mencionamos cuando empezamos recién, los trastornos de la deglución se dividen en tres, ¿sí?
que empieza con trastorno de la alimentación, alteración de la deglución y la disfagia. Y los pacientes con AME tipo 3 no tienen, desde lo que vimos hasta hoy, no tienen ninguna de las tres características. Son pacientes que tienen un sistema estomatognático, una deglución conservada, y todos los que vimos hasta hoy día se alimentan por boca y están en un peso adecuado en relación a talla, relación a edad y en relación a la tabla especial que tienen que tener nuestros pacientes con atrofia muscular espinal, que como sabemos, ellos no pueden padecer de sobrepeso, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta. Gracias, Fernanda. Fernando, si tienes alguna duda más, no dudes en escribir para volver a consultar. Teodolfa Lescano hace una pregunta bien específica, Fernanda. Pregunta, y lo leo: cuando el bebé todavía no está diagnosticado con AME, pero tiene problemas para tomar pecho, ¿eso ya debería ser un llamado de atención? Sí, ya debería ser un llamado de atención. Te recomiendo, Teodolfa, ¿verdad? Que podamos ya hacer una evaluación a bebé cuanto antes, ¿sí? Independientemente, así ya sabemos o no qué AME es, o qué tipo de AME es, si es o no es AME, si es que tiene esa sospecha de AME, ustedes, nosotros sabremos cuáles son estos antecedentes que a nosotros nos pueden prender la luz roja, ¿verdad? De AME. Pero si nuestro bebé tiene antecedentes o tiene características clínicas que nos indiquen atrofia muscular espinal y es un bebé que ya presenta dificultades para la succión del pecho materno, ya es un paciente que tiene que ser evaluado por fonoaudiología lo antes posible, ¿sí? Porque así como mencionamos, no conozco el caso, Teodolfa, no conozco el caso de tu bebé, no sé si es tu bebé, ¿verdad? Pero así como mencionamos al principio, pacientes con sospecha de atrofia muscular espinal del tipo 1, sin antes presentar trastornos tales de la deglución, nosotros solicitamos vía alternativa de alimentación por seguridad de ese bebé. Recordemos que nuestros pacientes con AME, una de sus características es la dificultad para poder ejecutar una tos efectiva, una capacidad expiratoria efectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, desde mi posición como rehabilitador, como terapeuta, instalo esa sonda o esa vía alternativa de alimentación, en este caso inicialmente sería una sonda, para evitar que mi paciente broncoaspire, sabiendo que mi paciente, siendo AME, no tendrá la capacidad para expulsar ese alimento que está penetrando las vías aéreas, ¿sí? Entonces, paciente con sospecha de AME tipo 1 es paciente que nosotros solicitamos instalación de sonda hasta que podamos descartar lo que haya que descartar. Más aún si el paciente con sospecha de AME ya presenta alguna dificultad para alimentarse. Genial, 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 Ah, genial. ok. Sí. Ahí Teodolfo justamente está diciendo, no es bebé, pero siempre escucho que empezó con síntomas como el paciente. Ya. Y Tenemos que saludarnos entonces, Teodolfa, la próxima semana para conocernos personalmente. anda por ahí Fernanda, a darle en el camino. Fernanda, voy a volver a consultar yo una cosita también que creo que es de interés general en realidad para la mayoría de las personas que participan y con lo de las terapias, de los tratamientos farmacológicos que fueron apareciendo para la AME, pues genera bastante expectativa en todos nosotros, ¿verdad? Con relación a cómo puede influir eso en el desarrollo de los chicos, de nuestros hijos o de las personas afectadas por AME que conocemos, ¿verdad? La pregunta específica es si es que existe algún tipo de conclusión posible ya a esta altura con relación a cómo evolucionan con respecto a lo que es deglución los pacientes
antes y después del tratamiento para la atrofia muscular espinal, hablando de tratamiento farmacológico, si hay alguna diferencia que sea notable, que sea relevante en comparación al mismo paciente con y sin tratamiento que haga el mismo tratamiento con audiología. Ok, de hecho que sí. De hecho que sí, don Marco. Los videos que vimos de nuestros pacientitos, todo el material audiovisual que presentamos hoy, son pacientes que pudimos ver su antes y su después, teniendo siempre en cuenta que el después, por supuesto que fue acompañado con un tratamiento farmacológico y tratamiento de rehabilitación, fonoaudiología, kinesiología. Directamente, tenemos experiencia de que hay resultados positivos, por supuesto que los hay. Estos pacientes, como pudieron ver de anteriormente, de saber cómo evoluciona un paciente sin tratamiento farmacológico, el pensar siquiera de iniciar ingestas terapéuticas anteriormente hubiese sido imposible, ¿verdad? Sé que muchos aquí, veo que está Licen Miriam, veo que está también nuestra compañera Patricia, ¿verdad? Vos mismo, Marco, Maca y muchos otros que conocen de pacientes que pasaron o que están pasando por una etapa avanzada de la enfermedad o que la enfermedad avanzó bastante antes de iniciar el tratamiento, vemos que tenemos una condición de glutoria ya mucho más afectada, ¿verdad? Pero también considero sumamente oportuno, y ya que me preguntaste esto, en la responsabilidad de mencionarlo, que dicha efectividad, tanto farmacológica como de rehabilitación, hemos visto que tiene relación directa con el momento en el que se inició el tratamiento farmacológico y de rehabilitación, ¿sí? Cuanto antes se empezó, hemos visto que hay mayores resultados, ¿sí? A referirme cuanto antes, me refiero a la evolución, al avance que tuvo la enfermedad en el paciente, ¿verdad? Pero sí, tenemos resultados, como dije y repito anteriormente, antes de considerar el tratamiento farmacológico, hoy día hacer estas ingestas terapéuticas no entraba siquiera en la posibilidad, ¿verdad?, de hacerlo, y ya lo estamos haciendo con 2 pacientes ya, ¿verdad? Y con 3, y tenemos aspiraciones de que podamos llegar a salir de nuestro triángulo con más y más pacientes. Eh, Eso, no sé si respondí la pregunta. Bueno, sí, la respondiste. La respondiste. A ver. Yo también tenía pendiente, yo sé compartiendo experiencia con mucha gente, no solo en Paraguay, sino en varios lugares, con varios amigos, tanto de América Latina como de otros países de no habla hispana, eh, tienen la experiencia del niño que tal vez pasó por una situación respiratoria, porque sobre todo se dio en estos últimos tiempos, no tanto durante el COVID, sino el post-COVID se dio mucho, en donde los chicos después se enfermaron y como que eran más duros los cuadros respiratorios, y muchos chicos con tratamiento con AME terminaron con intubaciones prolongadas, algunas más que otras. ¿Y cómo afecta, por más que el niño esté tratado, bueno, pues podemos en realidad decir este tratado, cómo afecta esto también a la deglución, todo el proceso de intubación, extubación, si Dios quiere que así sea, y que pase luego a la normalidad del chico, o que pase por un cuadro respiratorio que lo grave, que lo lleve a una terapia, y al salir de este proceso de rehabilitación, que antes del tratamiento era prácticamente imposible, nosotros era prácticamente una traqueotomía segura y gastrotomía segura. ¿Cómo evolucionó eso ahora? ¿Hay alguna evidencia con respecto a la evolución de eso? Sí, tenemos pacientes que estuvieron intubados, se extubaron y hoy tienen un manejo total
de secreciones y son parte de este grupo de niños que hoy están con ingestas terapéuticas. Gracias, Fernanda. ¿Hay alguna otra pregunta más para no seguir preguntando yo, verdad? Digo, ¿verdad? Por más que no sea mi club, juega Olimpia enseguida, ¿verdad? Copa Libertadores, le queremos ver al Club Paraguayo, le queremos al Mengao también, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna consulta también para liberarla, Fernanda? También agradeciéndole mucho la deferencia con todos nosotros. Bueno, parece que no, parece que se fueron todos a ver el partido ya. Nosotros seguimos acá hablando de disfagia. Así que bueno, creo que podemos dar por finalizada esta reunión agradeciendo a todos la presencia. Esta, como les dije, la primera de varias charlas que vamos a hacer durante el mes, tratando distintos temas, rematando un poquito el mes con el doctor Casartí y hablando de la evolución de los pacientes con AME en Paraguay, ya que tenemos una experiencia muy particular en Paraguay, que como que somos una burbuja en la cual los pacientes en general fueron tratados con Rigiplam y pacientes en los cuales no se ha limitado mucho el acceso, sino que se ha dado un acceso a pacientes que incluso estaban en situación de traqueotomía o dependencia al 100% de respiradores. Y bueno, es un análisis interesante para todos nosotros. Veo que Eric levanta la mano, si me permitís una última, Fernanda. Sí, claro. Adelante, Eric. ¿Qué tal, Fernando? Yo soy Eric, padre de Jair. Mi hijo está internado en terapia intensiva en IPS Central. Eric, no se te escucha mucho. Si podés, por favor, hablar un poquito más fuerte, acercarte más al micrófono o algo así. Sí, como está diciendo, mi hijo es Jair y mi consulta es, mañana son un mes se cumple que él está entubado, él pasó de Acostaño a IPS y hasta el momento, viste que él está recibiendo la medicación. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaría el medicamento, el Risperidone, para empezar a hacer efecto? Él está con AME tipo 1. Esa Ok. es mi pregunta. Bueno, la respuesta precisa, objetiva, lastimosamente, Eric, no te voy a poder dar, ¿sí? Lo que sí te puedo dar es desde mi lugar como terapeuta y desde mi experiencia, ¿verdad? No te puedo dar un tiempo específico en donde la medicación va a ejercer efecto. Primero, luego porque no soy neuróloga, uno, y dos, porque eso tiene una relación directa de la condición en la que está hoy día Jair, uno, y dos también, del tratamiento de rehabilitación que él ya está o debería estar recibiendo ya, ¿verdad? Yo no sé si Jair está recibiendo ya fisioterapia, fonoaudiología, pero así como estuviste viendo en toda la charla, nada de lo que se logró es independiente de lo otro. ¿Qué significa? O sea, traducción. Todo lo que viste de los avances de nuestros pacientitos no pudo ser posible sin un tratamiento farmacológico, pero este tratamiento fonoaudiológico, farmacológico, tiene su efecto y su resultado también por las terapias, por la parte de rehabilitación, ¿sí? Tenemos pacientes que respondieron mucho antes que otros, tenemos pacientes que les están tardando un poquito más que otros, dependiendo de muchos factores, de la condición en la que ya está la musculatura orofaringia, dependiendo también si estuvieron expuestos o no a una intubación orotraqueal, dependiendo también si son portadores de BNI, de traqueostomía, todos esos factores se tienen en cuenta para tener una idea de cómo trabajar con el paciente, pero como recién hizo la pregunta el señor Marco, tenemos experiencias de pacientes que estuvieron intubados y que hoy tienen una buena respuesta, un buen avance en el aspecto del glutorio. Tenemos pacientes que también, podemos decirte lo contrario, tenemos también, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que todos estos pacientes están con tratamiento de rehabilitación. O sea que tu fármaco tiene que estar en soporte con tu rehabilitación y viceversa.
Yo no puedo empezar rehabilitación sin antes tener el soporte de que el avance de la enfermedad va a quedar detenida, ¿sí? De que va a haber acá un muro que va a impedir que esta enfermedad avance. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer rehabilitación si es que mi paciente no va a tener o no le vamos a poner el muro que necesitamos? Y lo mismo, si mi paciente no va a tener rehabilitación, yo no puedo esperar que el fármaco haga milagros, porque se sabe que todos los tratamientos hoy día farmacológicos de la atrofia muscular espinal tienen que ser acompañados con rehabilitación. Entonces, mi respuesta es esa, señor Eric. Yo no sé si es que actualmente están recibiendo esas atenciones, pero eso es lo fundamental. Fármaco con rehabilitación. Uno no puede estar separado del otro. Ya, está. Gracias, doctora. Gracias, Fernanda, por la respuesta. Bueno, voy a continuar con la despedida, ahora no la vamos a hacer larga, ¿verdad? Aprovechando también, quiero invitarle a todos, ya que estamos aquí el sábado, vamos a hacer un encendido simbólico de luces como hacemos todos los años, en el segundo sábado del mes de agosto, en donde a nivel mundial se hace este encendido en conmemoración a las personas con atrofia muscular espinal. Siempre se habló de que es por los que ya no están, por los que siguen luchando y por los que seguirán. Y hoy más que nunca con la esperanza instalada en los tratamientos farmacológicos y en las experiencias nuevas que se van ganando, este encendido es por aquellos que abrieron camino para llegar hasta donde hoy estamos, ¿verdad? Y con la esperanza de que los que están luchando van a seguir en eso y van a salir para adelante. Va a ser en la costanera de Asunción. Hay unos corpóreos ahí con las letras AME que van a verlo, van a estar ahí al ladito del corpóreo que dice luego ASU, yo amo ASU, el corazón con ASU. Y va a ser a las 6 de la tarde y vamos a transmitir en vivo también con todos los chicos de la Alianza Latinoamericana AME, donde desde 13 países de la región vamos a estar haciendo un encendido simbólico de luces, de velas, de luces, linternitas, de su teléfono, lo que tengan a mano, por nuestros chicos, por las personas con AME que conocemos y porque dentro de poco ya no sean chicos, ya sean adultos con AME, ¿verdad? Con los que podamos compartir y sean adultos que tengan una vida de inclusión. Así que gracias, Fernanda, por la presencia. Les recuerdo, sábado a las 6 de la tarde en la costanera, hacemos el encendido. Les esperamos por ahí a las 5:30 más o menos ya para ir conociéndonos a aquellos que no nos conocemos personalmente. Y bueno, que sea para bien para todos. Y bueno, gracias por la presencia. Muy buenas noches a todos. Gracias, Fernanda, nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de formar parte de esta familia. Y espero que sean muchas experiencias más. Estamos para ayudarnos. Cualquier cosa, pregunten, escríbanos, escríbanme, que para eso estamos. Gracias, Fernanda. Adiós, chicos. Adiós a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Excelente la charla. Hasta pronto. Hasta Gracias, pronto. Karina. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.